en la historia de la ciencia. Hay momentos en los que un nuevo instrumento hace más que extenderse. Nuestra visión cambia la naturaleza misma de las preguntas que podemos hacer. A veces nuevas observaciones confirman lo que ya creíamos. A veces refinan los detalles en los bordes de nuestro entendimiento. Y a veces sucede algo más silencioso e inquietante. Los datos no encajan perfectamente en la historia que pensábamos que conocíamos. Tendemos a imaginar el universo como un lugar gobernado por leyes bien probadas, un cosmos cuya historia se desarrolla en una secuencia clara. La oscuridad, luego las primeras estrellas, luego la estructura y el orden de las galaxias. Lentamente, poco a poco, predeciblemente, al menos en escalas de tiempo cósmicas. Durante décadas, este fue el marco a través del cual miramos hacia el cielo profundo. Pero cuanto más profundo miramos, menos seguro comienza a sentirse ese marco. Durante mucho tiempo nuestra comprensión del universo primitivo se basó menos en la observación directa y más en teoría, evidencia indirecta y modelos matemáticos. Sabemos que la luz tarda en viajar a través de distancias cósmicas. Mirar más lejos significa mirar hacia atrás en el tiempo y empujando lo suficientemente lejos. Esperábamos acercarnos a las primeras épocas del universo, una época en la que todo era joven, denso e inestable. Sin embargo, para la mayor parte de la astronomía moderna, que el universo primitivo siguió siendo en gran medida teórico. Inferimos su apariencia, calculamos qué tipo de objetos deberían existir. Esperábamos que las primeras estructuras fueran pequeñas, débil y mal organizado, frágiles precursores de las galaxias que vemos hoy. Esta expectativa parecía razonable. Los sistemas complejos no deberían aparecer completamente formados. Requieren mucho tiempo para crecer, fusionarse y evolucionar. Al menos esa fue la suposición. Cuando la humanidad finalmente ganó la capacidad de ver, las expectativas más profundas que nunca fueron cautelosas. Nadie esperaba una revolución. Nadie esperaba que los fundamentos de la cosmología fueran sacudidos. Lo que los investigadores esperaban eran confirmaciones, refinamientos, ajustes menores a una imagen que ya parecía ampliamente correcta. Por eso se cumplieron las primeras observaciones, no con celebración, pero con silencio. En las lejanas profundidades del espacio, aparecieron estructuras que parecían demasiado desarrolladas, demasiado masivo, demasiado brillantes para la época en la que se suponía que existían. Estas no eran nubes protogalácticas vagas, no asambleas caóticas que comienzan a colapsar. Se parecían a sistemas maduros, como si el universo se hubiera saltado varias etapas críticas de su propia formación. Al principio esto fue tratado como ruido estadístico, entonces como una posible mala interpretación, entonces como raras excepciones inusuales. Pero a medida que se acumulan más datos, el patrón no se desvaneció, se repitió, persistió y se resistió al simple despido. Es importante tener claro lo que esto no significa. Este no es el colapso de la física. No es prueba de que nuestras teorías estén equivocadas, y ciertamente no es evidencia de que hayamos roto nuestra comprensión del universo. Lo que estamos presenciando es algo más sutil. Un momento en el que la observación se mueve más rápido que la explicación. Cuando los datos llegan antes de que tengamos un concepto completo, lenguaje para describirlo. Cuando los modelos que han funcionado durante décadas comienzan a experimentar tensión, no fallando sino doblándose. Nos encontramos en un punto inusual en la historia científica. Por un lado, nunca hemos visto el universo con mayor claridad. Por otro lado, lo que vemos no es un simple cosmos primitivo,
pero uno que parece inesperadamente complejo, activo y estructurado. Y esto nos lleva a una pregunta difícil pero fundamental. ¿De verdad entendemos qué rápido puede surgir la complejidad en el universo? Esa pregunta es donde comienza nuestro viaje. Las observaciones. Cuando las primeras observaciones profundas comenzaron a llegar. La reacción inicial fue precaución, no es emoción, no alarma, precaución. Temprano. Los datos de regiones distantes del espacio siempre son difíciles de interpretar. La luz es tenue, las señales se estiran, las mediciones dependen de suposiciones. Capas cuidadosamente una encima de la otra. En este régimen se espera incertidumbre. Y sin embargo, ciertos patrones comenzaron a surgir casi de inmediato, entre las regiones más distantes jamás observadas. Los investigadores identificaron estructuras que parecían inesperadamente grandes y luminosos sin apenas formarse. No es frágil o transitorio, pero brillo consustancial y masa inferida. Eso sugería un nivel de madurez que nadie había previsto en tiempos cósmicos tan tempranos. Según modelos de larga data, las galaxias, en estas épocas, todavía deberían estar ensamblándose. Sus estrellas deberían ser menos, sus estructuras irregulares, su masa total limitado por el poco tiempo disponible para el crecimiento. Pero las observaciones apuntaban a otra parte. Algunos de estos sistemas parecían contener enormes cantidades de estrellas. Otros materiales mostraron niveles de brillo que implicaban rapidez, formación estelar eficiente tomada en conjunto. Los datos sugerían objetos que ya habían progresado mucho a lo largo de un camino evolutivo que hasta ahora se creía que requería mucho más tiempo. El problema no era la existencia de las primeras galaxias que se esperaba. El problema era su escala aparente. Sus masas parecían demasiado altas, sus tamaños demasiado grandes, su luminosidad demasiado intensa. En cosmología, el tiempo es una restricción estricta. Cada estructura debe formarse dentro de ella. Cuando aparecen objetos que parecen haber hecho demasiado rápido, algo en la narrativa comienza a tensarse. Al principio se exploraron las explicaciones más conservadoras. Tal vez las distancias estaban siendo mal estimadas, tal vez el brillo era engañoso. Quizás la composición del polvo o el ángulo de visión estaban distorsionando las mediciones. Cada uno de estos factores puede influir en cómo aparecen los objetos distantes, y cada uno fue cuidadosamente examinado. Pero incluso cuando se aplicaron correcciones razonables, la tensión central se mantuvo. Estos objetos todavía se ven demasiado desarrollados para dónde aparecieron en la historia cósmica. A medida que se acumulaban más observaciones, el patrón se hizo más difícil de ignorar. Esto no era un solo atípico, ni una anomalía aislada. Características similares aparecieron una y otra vez en diferentes regiones del universo primitivo. Lo que una vez parecía una excepción comenzó a parecerse a una tendencia, y las tendencias exigen una explicación crucial. Nada de esto implica que las observaciones mismas sean incorrectas. Las mediciones son internamente consistentes, coinciden en múltiples conjuntos de datos, siguen las reglas de observación con tanto cuidado como los métodos actuales permiten. La incomodidad no surge de datos defectuosos, sino de lo que los datos sugieren. Sugiere que las estructuras luminosas masivas pueden haber surgido antes, y más eficientemente de lo que nuestros modelos estándar permiten cómodamente. Esto todavía no nos dice por qué, ni siquiera nos dice cómo, pero nos dice algo importante. El universo primitivo puede no haber sido tan lento, escaso o simple como alguna vez imaginamos. Y esa realización nos empuja hacia una pregunta más profunda, no sobre galaxias individuales, sino sobre las suposiciones que subyacen a los propios modelos. Donde los modelos
se rompen. A medida que las observaciones acumuladas, la atención se alejó lentamente de los objetos individuales y hacia los marcos utilizados para explicarlos. La atención ya no era sobre lo que se estaba viendo, sino sobre cómo esas observaciones encajan en la estructura teórica más amplia de la cosmología. Durante décadas, nuestros modelos de evolución cósmica han sido notablemente exitosos. Explican la estructura a gran escala del universo, describen cómo se forman los cúmulos de materia, cómo se forman las galaxias y cómo crece la complejidad con el tiempo dentro de su rango esperado. Trabajan de manera consistente y predecible, pero estos modelos se construyeron sobre suposiciones cuidadosamente probadas, basadas en física, observación y simulación. Y como todas las suposiciones tienen límites, en el corazón del problema radica el tiempo. En cosmología, el tiempo no es solo un parámetro, es una restricción. Las estructuras no pueden formarse arbitrariamente rápido. La materia debe enfriarse, colapsar, fragmentar y encender estrellas. Cada paso lleva tiempo, gobernado por procesos físicos que no se pueden omitir. La imagen estándar supone que las galaxias primitivas comienzan pequeñas. Crecen a través de la formación estelar gradual y fusiones repetida. La masa se acumula lentamente. El brillo aumenta a medida que las generaciones de estrellas se acumulan. Este proceso deja poco espacio para atajos y, sin embargo, las observaciones sugieren que algo puede estar sucediendo más rápido de lo esperado. La cepa no aparece en una sola ecuación o una sola predicción. Surgen las intersecciones donde se encuentran múltiples suposiciones. ¿Qué tan eficientemente puede el gas convertirse en estrellas? ¿Qué tan rápido puede colapsar la materia en estructuras estables? ¿Cuánta masa puede acumularse de manera realista en una ventana cósmica corta? Individualmente, cada parámetro se puede ajustar ligeramente. Colectivamente, comienzan a tirar uno contra el otro. Para explicar los objetos observados dentro de los modelos existentes, a menudo requiere empujar varios parámetros hasta sus límites extremos. Al mismo tiempo, la formación estelar debe ser inusualmente rápida, montaje de masa inusualmente eficiente, primeros entornos inusualmente favorables. Ninguno de estos ajustes es imposible por sí solo, pero cuando todos se requieren simultáneamente, la explicación comienza a sentirse tensa. Importante. Esta tensión no se origina de un solo grupo de investigación o de una sola línea de análisis. Aparece a través de estudios independientes, utilizando diferentes métodos y diferentes conjuntos de datos. Eso es lo que dificulta ignorar. Cuando múltiples acercamientos empiezan a apuntar hacia el mismo malestar, el tema ya no es local, se vuelve estructural. Esto no quiere decir que los modelos estén equivocados, quiere decir que pueden estar incompletos. Los modelos científicos no son espejos de la realidad, son herramientas, aproximaciones que captan lo que entendemos actualmente. Funcionan hasta que no, y cuando empiezan a fallar, muchas veces no es porque no sirvan para nada, sino porque han llegado al borde de su aplicabilidad. Lo que podemos estar encontrando aquí no es una avería, sino un límite, una región donde nuestras descripciones se adelgazan, donde el universo se comporta de manera consistente, pero no de la manera que esperábamos. Hay una tentación, en momentos como este, de buscar una sola pieza faltante, un factor de corrección, una variable oculta, una solución simple que restaura el equilibrio. Pero la historia sugiere que la realidad rara vez es tan complaciente cuando los modelos se doblan a través de muchos puntos a la vez. A menudo señala que la imagen subyacente debe expandirse, no parchada, y esa realización conduce a la siguiente pregunta, no sobre dónde se esfuerza el modelo, sino sobre cómo intentamos resolver esa tensión. Ahí es donde giramos a continuación. Intentos
de explicar una vez que la tensión se hizo imposible descartar. El enfoque se desplazó hacia la explicación, no la especulación, no la revisión radical, pero cuidadosos. Intentos incrementales de entender cómo estas observaciones aún podrían encajar dentro o un poco más allá de los marcos existentes. La ciencia rara vez responde a datos inesperados con conclusiones inmediatas. Su primer instinto es moderación. Antes de reescribir teorías, los investigadores hacen una pregunta más simple: ¿qué suposiciones podrían estar mal, incompleta o sobresimplificada? Una línea de explicación explora la naturaleza de la luz misma. El universo primitivo no es un lugar transparente, polvo, de gas, y los entornos complejos pueden alterar cómo viaja la luz y cómo aparecen objetos brillantes. Si los sistemas distantes se interpretan como más masivos o luminosos de lo que realmente son, parte de la tensión podría aliviarse. Pero este enfoque tiene límites. Incluso los ajustes generosos no pueden borrar completamente la discrepancia. Lo ablandan, no lo quitan. Otra posibilidad radica en la eficiencia. Quizás los primeros entornos cósmicos eran inusualmente buenos para formar estrellas. Tal vez el gas se derrumbó más rápido. Quizás los procesos que convierten la materia en luz operaron cerca de sus máximos teóricos. En este punto de vista no se requiere nada nuevo. Solo condiciones que son raras pero no prohibiciones. Sin embargo, esta explicación también encuentra restricciones. La eficiencia extrema debe ocurrir repetidamente, a través de múltiples regiones para que coincida con lo que se observa. Lo que comienza como una excepción corre el riesgo de convertirse en la norma. Y las normas requieren una explicación más profunda. Algunas hipótesis miran más allá de la materia visible por completo. Componentes invisibles del universo, los que dan forma a la estructura sin emitir luz. Puede haberse comportado de manera diferente en las primeras épocas, si el andamio de la estructura cósmica se ensambló más rápido de lo esperado. La materia visible podría haber seguido más rápidamente de lo que los modelos actuales asumen. Esta idea es atractiva porque conserva gran parte del marco existente. Cambia el énfasis en lugar de anular los principios. Pero sigue siendo difícil de probar directamente. Sus efectos son sutiles. Sus firmas indirectas. También hay propuestas que no se centran en la nueva física, pero en perder la física. Simplificaciones hechas para la practicidad. Las suposiciones que funcionaron bien en tiempos cósmicos posteriores ya no pueden sostenerse en los primeros entornos. Procesos de retroalimentación, transferencia de energía e interacciones entre la materia y la radiación. Podría comportarse de manera diferente en condiciones extremas. En este sentido, el problema puede no estar en lo que agregamos, pero en lo que dejamos fuera. Lo que une a todos estos intentos es su tono. Son cautelosos. Se miden, evitan afirmaciones dramáticas. Ninguna explicación única ha resuelto aún la tensión por completo. Cada uno aborda parte del problema mientras deja a otros intactos. Esto no es un fracaso de la imaginación. Es un reflejo de la disciplina científica. En esta etapa, el objetivo no es forzar una respuesta, sino para mapear el paisaje de posibilidades, para entender dónde las explicaciones siguen siendo plausibles y dónde comienzan a estirar la credibilidad. Hay un límite aquí. Por un lado, yace la extensión saludable.
refinando modelos, añadiendo matices, mejorando el realismo. En las otras mentiras, la extralimitación, explicaciones que resuelven un solo problema, creando varios más. Conocer la diferencia es una de las tareas más difíciles de la ciencia. Y prepara el escenario para la pregunta final. No sobre cómo explicamos estas observaciones, pero sobre lo que finalmente significan, por nuestra comprensión del universo. ¿Qué significa esto? En este punto, es tentador pedir un veredicto, para decidir si algo ha salido mal, o si ya ha comenzado un nuevo capítulo de la física. Pero la ciencia rara vez ofrece finales tan limpios. Lo que estas observaciones representan no es una conclusión, pero una transición, un momento en el que nuestras preguntas evolucionan más rápido que nuestras respuestas. El resultado más importante de estos descubrimientos, no hay una sola explicación. Es el cambio de perspectiva que nos imponen. Durante mucho tiempo, el universo primitivo fue tratado como un lugar simple, escaso, ineficiente, lento para organizarse. Esa imagen puede estar ahora incompleta. La visión emergente sugiere un cosmos capaz de una rápida complejidad. Uno que puede ensamblar enormes estructuras luminosas antes de lo esperado en las condiciones adecuadas. No en desafío de la ley física, pero a través de caminos aún no hemos mapeado completamente. Esto no debilita la ciencia, lo fortalece. Avances en la comprensión científica, no protegiendo a los modelos de la atención, sino permitiéndoles ser probados contra la realidad. Cuando las observaciones empujan contra la teoría se adapta o se expande, para adaptarse a lo que el universo está haciendo realmente. Este proceso no es una crisis, es una señal de progreso. También es un recordatorio de humildad. Nuestros modelos son poderosos, pero no son definitivos. Describen el universo tal como lo entendemos actualmente, no como es en última instancia. Cada generación de ciencia hereda suposiciones que se sienten permanentes, hasta que lleguen mejores datos. Lo que estamos viendo ahora puede ser uno de esos momentos. Quizás el universo primitivo era más eficiente de lo que imaginábamos. Tal vez sus estructuras se formaron a lo largo de caminos más rápidos y dinámicos. O tal vez todavía nos faltan piezas que conecten la materia, tiempo y estructura de formas que aún no hemos articulado. En la actualidad, no sabemos, y esa incertidumbre no es una debilidad. Hay un valor silencioso en estar al borde de la comprensión, en reconocer que el universo ha revelado algo real, algo consistente, y algo aún no explicado completamente, sin apresurarse a nombrarlo o simplificarlo. Lo que importa no es que cada pregunta tenga una respuesta hoy, pero que las preguntas mismas se habían vuelto más profundas, más nítido y preciso. El universo no ha cambiado. Nuestra visión tiene... Y a medida que continuamos profundizando en el tiempo cósmico, podemos encontrar que los descubrimientos más importantes no son los que confirman lo que esperamos, pero los que nos enseñan cuánto permanecen desconocidos. Esta historia no acaba con la certeza